Bienvenidos a la clase 1.2 polígonos regulares e irregulares. En este analiza nos presentan un grupo de polígonos A y un grupo de polígonos B. Recordemos que en la clase anterior habíamos aprendido características y a reconocer dentro de unas figuras cuáles eran polígonos y no eran polígonos. Los polígonos son las figuras que van a estar cerradas, en otras palabras, es decir, de que los segmentos de línea recta o los lados se van a unir entre sí y no va a haber hueco dentro del polígono o por el polígono. Entonces nos presentan un grupo A y un grupo B y nos dice que qué características tienen los polígonos del grupo A y qué características tienen los polígonos del grupo B. Entonces, si nosotros observamos, los polígonos del grupo A son más familiares y pues los vamos a comparar hasta el momento por la longitud de sus lados. Eso es lo único que conocemos. Entonces vamos a empezar a medir los lados de cada uno de los polígonos. Para realizar las mediciones tenemos acá nuestra regla y vamos a empezar con el primer polígono del grupo A, que es un triángulo. Entonces vamos a ir midiendo cada uno de sus lados. Nos vamos a acercar un poco y vamos a ir midiendo. Tenemos acá la regla y vemos en este caso que pues el triángulo tiene 2 centímetros este lado. Entonces le vamos a escribir acá 2 centímetros. Ahora vamos a ver los otros lados del triángulo y también tienen 2 centímetros. Si se fijan, este también nos dio 2 centímetros. Ahora vamos a medir el último lado. Vamos a colocar acá la regla para hacer de forma correcta nuestra medición y vemos que en efecto también tiene 2 centímetros el otro lado. Entonces llegamos a la conclusión que acá tenemos 2 centímetros, 2 centímetros y 2 centímetros. Es decir, para el caso del triángulo del grupo A, sus lados tienen la misma longitud, miden lo mismo. Vamos a ver ahora para el cuadrado. Vamos a arreglar la regla y tenemos acá. Tenemos aproximadamente 1.5, 1.7 centímetros. Si ustedes pueden observar ahí, 1.7 centímetros. Vamos a medir otro lado, aprovechando la orientación de la regla, y tenemos que mide también en efecto 1.7 centímetros. 1.7 centímetros. Ahora vamos a medir los otros lados que nos quedan pendientes. Vamos a arreglar la orientación de la regla. Ahí ya la tenemos. Y vemos que tenemos hasta acá 1.5, 1.6, 1.7 centímetros también. Vamos a escribir 1.7. Y veamos el último lado que nos queda pendiente y también tiene 1.7. entonces de igual manera el cuadrado tiene la misma longitud de sus lados en este caso. Ahora tenemos aquí un pentágono porque tiene 5 lados. Si ustedes cuentan, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Entonces vamos a medir la longitud de los lados del pentágono, a ver qué características nosotros encontramos acá. Vamos a empezar con este lado y tenemos que este lado del pentágono mide aproximadamente 1.1 centímetros. 1.1 centímetros. Vamos a colocar acá 1.1 centímetros. Solo voy a ir colocando los números, pero ustedes ya saben que hace referencia a centímetros. Ahora vamos a medir este lado y tenemos también 1.1 centímetro aproximadamente.
De igual forma, acá vemos que tenemos 1.1 centímetros. Si nosotros medimos los lados restantes, vamos a encontrar también la misma longitud. Si se fijan ahí, 1.1. Y ahora acá tenemos 1.1. Es decir que para el pentágono también todos sus lados miden lo mismo entre sí. Tienen lados iguales cada una de las figuras. Ahora por último el hexágono. Tenemos acá 1.1 centímetros. Y si nosotros medimos cada uno de los siguientes lados de este hexágono, vamos a encontrar la misma distancia. Por ejemplo, ustedes con su libro de texto o con el libro en digital, ustedes van a poder comprobar con una regla, sin mover, sin aumentarle zoom, sin alejarlo, y utilizando la misma regla, van a ver que efectivamente ustedes van a obtener también la misma longitud en cada uno de las figuras de los polígonos del grupo A. Es decir, que la característica para el polígono del grupo A es que observamos que cada polígono tiene sus lados iguales. Y aquí tenemos la referencia, que si esta rayita, si aquí hemos puesto una rayita y aquí una rayita y una rayita, significa que tienen la misma distancia. Estas dos rayitas equivale a que estos lados, que también tienen dos rayitas, son iguales. Entonces tenemos que son iguales entre sí. Ahora, para el caso del grupo B, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues también medir cada uno de los lados de los polígonos del grupo B y a ver qué es lo que encuentran. Vamos a empezar nosotros a realizar ese trabajo para ver qué encontramos. Vamos a iniciar con el triángulo. Colocamos el 0 en una esquinita del triángulo y ajustamos la regla de tal manera que podamos contar hacia la otra esquinita del triángulo. Y aquí tenemos que esta base de triángulo o este lado mide aproximadamente 1.6 centímetros. 1.6 centímetros. Ahora vamos a ver los otros lados cuánto miden. Tenemos acá que este lado mide 2 centímetros. 2 centímetros. Y vamos a ver el último. ¿Cuánto mide? También 2 centímetros. A pesar que tiene dos lados que coinciden con la misma longitud, los tres no coinciden entre sí. Entonces tienen distintos lados. Veamos a ver qué pasa con este cuadrilátero. ¿Por qué es un cuadrilátero? Porque tiene 4 lados. Entonces vamos a empezar a medir desde acá. Y vemos que en este caso ese lado de color amarillo tiene 1.4 centímetros. 1.4 centímetros. Vamos a ver el lado de color azul y tiene casi 3 centímetros, tiene 2.9 centímetros. Entonces ya vimos que entre el lado de color amarillo con el lado de color azul, la distancia o la longitud o la medida de estos lados ya varió. Y ahí de igual forma aquí vemos que este lado de color rojo tiene 1.6. Ahora vamos a ver el lado de color verde. Y tiene 1.9 centímetros. Entonces para el caso del cuadrilátero podemos observar que la longitud en todos los lados de este cuadrilátero son distintas, las medidas de los lados son distintas y no tenemos ninguno que nos coincide. Entonces el triángulo tenía lados distintos, el cuadrilátero tiene lados distintos y de igual manera si ustedes hacen la medición
que por razones de tiempo ya no lo vamos a hacer en este video, pero ustedes van a poder verificar que en efecto para este pentágono las longitudes de los lados son distintas, y hasta lo podemos observar aparentemente sin necesidad de utilizar regla, que son distintas, pero es necesario que ustedes lo comprueben. Entonces tenemos que para los polígonos del grupo B tienen lados y ángulos diferentes. Los lados no miden lo mismo, son diferentes, cosa que no sucede con lo de los polígonos del grupo A. Los polígonos del grupo A tienen la misma medida en sus lados, en cambio los polígonos del grupo B no tienen la misma medida en sus lados. Ahora, en el comprende tenemos que se llama polígono regular cuando cumple que todos sus lados son iguales y además todos sus ángulos son iguales. De esta manera, nosotros tenemos que los polígonos que nos presentaron en el grupo A, como tenían todos sus lados iguales, por ejemplo el triángulo, todos sus lados medían lo mismo, el cuadrado lo mismo, el pentágono y el hexágono también todos sus lados tenían la misma longitud, la misma medida. Entonces en este caso todos los polígonos del grupo A son regulares. ¿Por qué? Porque tenían todos sus lados iguales, y al tener todos sus lados iguales también van a cumplir que todos sus ángulos son iguales. Entonces para nombrar polígonos regulares se le escribe el nombre de acuerdo al número de lados y se agrega la palabra regular. Por ejemplo, en este caso para el grupo A la figura de color amarillo sería un polígono de tipo o un pentágono regular. Ese sería el nombre de este polígono, un pentágono regular. Para el caso de esta figura de color púrpura es un polígono y tiene 6 lados, entonces sería un hexágono regular. ¿Por qué regular? Porque todos sus lados son iguales. Ahora, para este caso tenemos este cuadrilátero, entonces este sería un polígono que tendría el nombre cuadrilátero por sus 4 lados, pero sería irregular porque sus 4 lados no miden lo mismo. Ahora, el triángulo equilátero es un polígono regular, ya que tiene sus 3 lados y ángulos iguales. También el cuadrado es un polígono regular, pues tiene sus 4 lados y ángulos iguales. Entonces aquí teníamos un triángulo equilátero, sus 3 lados son iguales y es un polígono regular. Ahora que nos queda clara la diferencia entre polígonos regulares e irregulares, lo vamos a utilizar mucho de ahora en adelante. En el resuelve les pregunta a ustedes cuáles de los siguientes polígonos son regulares. Puedes utilizar compás para medir los lados y transportador para medir los ángulos. Entonces en este caso su trabajo es medir la longitud de los lados de estos polígonos, y ustedes van a determinar cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Serán regulares aquellos polígonos que tengan la misma distancia, la misma longitud en cada uno de sus lados. Ahora les dice a ustedes que en lugar de utilizar una regla, utilicen un compás. Voy a explicar cómo sería esto. Muy bien, tengo acá los polígonos que van a trabajar en su tarea en la parte del resuelve, y tengo acá un compás. Esta sería la punta de metal y esta sería la punta de lápiz. Obviamente un metal físico como el que ustedes tienen es muy distinto a uno digital como el que aquí tengo, pero su funcionamiento es el mismo. Ponemos la punta de metal en una esquinita de un polígono y la de lápiz en la otra. Vamos a ampliar un poco más la imagen para que podamos utilizar con mejor margen nuestro compás. Ahora, si se fijan acá, ya he logrado abrir este compás de tal manera que inicie en una esquinita y termine en otra, con la punta de metal y con la punta de lápiz respectivamente, teniendo el cuidado de no mover absolutamente nada en la abertura, ni hacerla más grande la abertura ni más pequeña. En nuestro compás nosotros vamos a colocar esta misma abertura en cada uno de los otros lados. Por ejemplo, acá yo voy a girar únicamente, no lo he abierto ni lo he cerrado más, y vemos que nos coincide esta longitud, es decir, ya vemos que este pentágono tiene 2 lados iguales. Ahora si me voy a otro lado, por ejemplo a este,
Vamos a verificar si son iguales o no. Recuerden que su trabajo es verificar si son iguales o no. Si se fijan, ya no es igual a los otros lados. ¿Por qué? Porque la punta del lápiz nos queda un poco más afuera. Si nosotros vemos acá, vamos a girar, y acá sí nos coincide. Si ustedes observan, sí nos coincide. Y vamos a ver el último caso. Que acá también nos coincide la longitud. Pero vamos a volver a medir acá porque no nos dio la misma longitud. Y solo es el único que no nos dio. Vamos a volver a medir. Puede ser que nos hayamos equivocado, pero efectivamente no nos hemos equivocado. Vemos que aquí no coincide la longitud. Entonces, por un lado, que no coincida con los demás, que no tenga la misma longitud con los demás, vamos a decir que en este caso, según las mediciones que hemos realizado, este pentágono sería irregular, no es regular, y por lo tanto no forma parte de la respuesta. De forma similar, ustedes tendrían que ir midiendo este cuadrilátero, este hexágono y este cuadrilátero para identificar si son regulares o no son regulares. Regulares, recordemos, van a ser aquellos polígonos que tengan la misma longitud. Entonces, de esa forma es como nosotros podemos utilizar el compás para medir los lados. El transportador sería para los ángulos, pero si nosotros verificamos que un polígono tiene sus lados la misma longitud, miden lo mismo, entonces sus ángulos van a medir lo mismo también. Deben de cumplir las dos características. Entonces eso sería todo para la clase.